Vamos a empezar el acto académico de excelentísimas y muchísimas autoridades profesionales de varios diversos colegios, académicas, autoridades civiles, compañeros académicos, señoras y señores. Abrimos la sesión para proceder a dar posesión al doctor don Carlos Piñeiro Nogueira en su condición de académico correspondiente electo de esta institución. Ruego a los dos padrinos que me acompañen y lo introduzcan a la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto parece que no funciona muy bien. Tiene la palabra la académica de número, doctora Olga Mínguez, quien, como tutora del mencionado candidato electo y en representación de la Academia, ejecutará la presentación y laudato del mismo. Doctora Mínguez, proceda cuando quiera. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todas las personas, autoridades, presidentes del colegio, compañeros académicos que habéis venido hoy aquí. La entrada de don Carlos Piñeiro como académico correspondiente en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León supone la incorporación de un profesional cuya trayectoria refleja de manera ejemplar la transformación profunda que ha experimentado la veterinaria en las últimas décadas, tanto en su dimensión científica como en su papel dentro de los sistemas productivos, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, su formación reglada se inicia ya con una temprana especialización en evaluación de impacto ambiental, en un momento en el que la integración entre producción ganadera y medio ambiente era todavía incipiente. Desde entonces, y de forma constante a lo largo de toda su vida profesional, ha ido ampliando y actualizando su capacitación en ámbitos tan diversos como la producción animal, la sanidad porcina, la gestión medioambiental, el análisis de datos, la digitalización de procesos y la aplicación de modelos de datos y modelos matemáticos a la toma de decisiones. Este esfuerzo formativo, sostenido en el tiempo, culmina con la obtención del grado de doctor en 2018, cuando ya contaba con una extensa experiencia profesional y científica, lo que confiere a su doctorado un especial valor como ejercicio de madurez académica y rigor metodológico. Su actividad profesional ha estado estrechamente ligada a la empresa y a la I+D, aplicada desde sus inicios, primero en ProInserga y posteriormente PicChamp Pro Europa y Animal Data Analytics, empresa que dirige desde hace más de 2 décadas. Desde este ámbito ha impulsado y dirigido un elevado número de proyectos de investigación financiados en convocatorias autonómicas, nacionales e internacionales, muchos de ellos orientados a la digitalización de la producción ganadera, la bioseguridad, el uso inteligente de datos y el enfoque One Health. Proyectos como Health Watcher, Vigia-San, Interdata, PigMarshal, Biosecure y tantos otros ilustran una línea de trabajo coherente y continuada, siempre con un objetivo claro: generar conocimiento útil, transferible y aplicable en condiciones reales de explotación,
capaz de traducirse en servicios, herramientas o productos innovadores que contribuyan a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la sanidad animal, reforzando al mismo tiempo el papel del veterinario como figura clave en estos procesos. Mención especial merece su participación entre los años 2000 y 2012 en el Grupo de Trabajo Español para la implantación de la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, en colaboración con el entonces Ministerio de Agricultura. En un contexto en el que apenas existían datos nacionales fiables, este grupo generó una valiosa información de altísimo rigor sobre factores de emisión y mejores técnicas disponibles en los sectores porcinos y avícola, a partir de ensayos realizados en granjas comerciales españolas. Este trabajo, desarrollado gracias a la colaboración y confianza del sector productor ganadero, permitió defender con solvencia técnica la posición española frente a propuestas normativas diseñadas para realidades productivas muy diferentes a la de nuestro país, constituyendo un ejemplo sobresaliente de investigación aplicada al servicio de las tomas de decisiones por las administraciones públicas. Toda esta actividad investigadora se ha visto respaldada por una producción científica amplia y continuada, con numerosas publicaciones en revistas indexadas de referencia internacional en áreas como la sanidad porcina, bienestar animal, bioseguridad, análisis de grandes bases de datos productivos y sostenibilidad ambiental. Resulta especialmente reseñable que esta producción se haya desarrollado mayoritariamente desde ámbito empresarial, lo cual todos sabemos que es muy complicado, demostrando que la generación de conocimiento científico de calidad es compatible con la innovación y la transferencia tecnológica. Este hecho se ha puesto de manifiesto con la obtención en septiembre de 2025 del reconocimiento de la FAO a la contribución de la empresa dirigida por el Dr. Piñeiro a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Finalmente, su intensa actividad internacional, tanto en proyectos europeos como en colaboraciones científicas y técnicas con universidades, centros de investigación y empresas de numerosos países, le ha proporcionado una visión amplia y comparada del sector ganadero, de sus retos reales y de las prioridades estratégicas a medio y a largo plazo, además de una red de contactos profesionales de primer nivel. En el plano personal, y bienvenidas a su mujer y a sus hijas, Carlos Piñeiro ha manifestado con sinceridad las renuncias asociadas a una trayectoria profesional especialmente exigente. En particular, el tiempo que le habría gustado dedicar a su familia y a la formación reglada y continuada de estudiantes y otros profesionales, frente a las demandas inherentes a la actividad empresarial y científica. Junto a ello, mantiene dos aficiones que reflejan su curiosidad y pasión: la acuariofilia en todas sus manifestaciones y el baloncesto. Esta dimensión personal y profesional se refleja también en la presentación que acompaña su ingreso como académico correspondiente, titulada Transformación Digital, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Sanidad y Producción Animal, en la que destaca la necesidad de que los veterinarios se esfuercen en aprender, en interiorizar disciplinas tradicionalmente ajenas a nosotros, incorporen el enfoque One Health como evolución natural de la profesión y comprendan que la combinación de ambos aspectos constituye una ventaja competitiva extraordinaria para el ejercicio veterinario actual. La trayectoria que hoy se presenta ante esta academia no sería comprensible sin la hibridación efectiva de disciplinas tan diversas como la veterinaria, la ingeniería informática, la ciencia de datos y las matemáticas integradas de forma coherente en una práctica profesional que ha sabido unir ciencia, empresa e innovación. Por todo ello, su incorporación, doctor Piñeiro, como académico correspondiente, constituye sin duda una aportación valiosa para esta nuestra Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, y en representación de mis compañeros académicos de número y académicos correspondientes, le damos una afectuosa bienvenida. Muchas gracias, doctora Mínguez. El doctor don Carlos Piñeiro tiene la palabra para dictar su discurso de ingreso, cuando quiera.
Señor presidente, señoras y señores, académicos, autoridades, colegas, amigos, es para mí un profundo honor tomar la palabra hoy en este acto de ingreso como académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Agradezco sinceramente la confianza depositada en mi persona y en mi trayectoria profesional y recibo esta distinción con una mezcla de gratitud, responsabilidad y respeto hacia la historia de esta institución. Quisiera, en primer lugar, expresar mi reconocimiento a quienes han hecho posible este momento, a los académicos que propusieron y apoyaron mi candidatura, a la Junta de Gobierno de la Academia por su trabajo constante en la promoción de las ciencias veterinarias y a todos aquellos que desde el ámbito académico, profesional y administrativo sostienen el día a día de esta institución. Permítame también dedicar unas palabras de agradecimiento a mis maestros y mentores, tanto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid como los estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Colegio Europeo de Manejo Sanitario Porcino y en la Universidad de Meiji en Tokio, que me permitieron ampliar mi capacidad de comprensión e integración de disciplinas, hasta entonces desconocidas para mí, como fueron la nutrición, las ciencias ambientales, la gestión de datos y estadística avanzada, incluyendo el uso de los primeros algoritmos de inteligencia artificial para clasificar y predecir los indicadores de mayor relevancia e interés. Todo ello, en esos distintos momentos de mi vida profesional, me fue ayudando a entender que la veterinaria es mucho más que una profesión técnica. Es una forma de servicio a la sociedad a través de la salud animal, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Sin sus enseñanzas, su exigencia y su ejemplo, hoy no estaría aquí. No puedo dejar de mencionar a mi familia, verdadero soporte de cualquier logro profesional. A mi mujer y a mis hijas les debo el ánimo en los momentos de duda, la paciencia ante la ausencia que implica el trabajo intenso y la libertad para perseguir proyectos que muchas veces se perciben como arriesgados o poco convencionales. Esta designación, aunque nominalmente recaiga sobre mí, también les pertenece. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León representa un espacio privilegiado para la reflexión serena, el análisis crítico y el diálogo interdisciplinar sobre los retos presentes y futuros de nuestra profesión. Ingresar en esta casa supone aceptar la obligación de contribuir con rigor y humildad a ese propósito colectivo, fortalecer el pensamiento científico, fomentar la innovación responsable y mantener vivo el vínculo entre la veterinaria, la sociedad y los grandes desafíos de nuestro tiempo. Con este espíritu, y desde la perspectiva que da el trabajo al frente de una empresa que el año pasado alcanzó su 25 aniversario, y desde el comienzo dedicada a la implementación de sistemas de gestión de la información y ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones con el uso inteligente de los datos de cualquier origen, quisiera compartir algunas reflexiones sobre cómo la transformación digital, la ciencia de datos y la bioseguridad están redefiniendo el papel del veterinario y con él la responsabilidad de instituciones como esta. Cuando uno mira hacia atrás para explicar cómo ha llegado hasta aquí, corre el riesgo de ordenar los hechos como si respondieran a un plan perfectamente diseñado. En realidad, el camino profesional suele parecerse más a una serie de decisiones tomadas en contextos concretos, con información incompleta, pero orientadas por unos pocos principios que se mantienen constantes. Y con algunos casos concretos del denominado efecto mariposa, donde lo que puede parecer una decisión trivial termina por determinar en gran medida la dirección de la vida personal y profesional. En mi caso, esos principios han sido la curiosidad, el deseo de mejora continua, el compromiso con la mejora de los sistemas de producción animal y la convicción de que los datos, bien utilizados, pueden ahorrar recursos, tiempo y ayudar de diferentes maneras tanto a los animales como a las personas. En mi caso, coincidir de manera extraordinariamente casual con el profesor Yuzo Koketsu durante su postdoctorado en la Universidad de Minnesota y que más tarde sería mi mentor en la tesis doctoral que presenté en la Universidad de Meiji en Tokio. Esos factores, aunque no era consciente aún en aquel momento, ya estaban presentes cuando me sentaba a explicar a los ganaderos de mi zona de trabajo en Segovia cómo interpretar la ficha de una cerda, la importancia de controlar la variación de los intervalos de destete-cubrición o qué podía estar afectando al índice de conversión en engorde basado en los datos, muy básicos entonces, que con gran esfuerzo recogían. El valor estaba ahí, en la explicación, en la comprensión y en las acciones derivadas, no solo en el dato, que era la materia prima sobre la que trabajar, pero que por sí mismo no era nada. Era la mente de un veterinario y las actuaciones del ganadero
las que transformaban ese procedimiento en valor de verdad, en ahorros cuantificables, en facturas a cobrar o en una mayor calidad del trabajo. Mi trayectoria comenzó, como la de muchos colegas, en el ejercicio principalmente clínico y en el contacto directo con las granjas y sitios de producción, incluyendo fábricas de pienso, centros de berracos, mataderos, centros de limpieza y desinfección. Allí, en el terreno, aprendí que los problemas de sanidad, bienestar y productividad rara vez se explican por una sola causa. Son el resultado de múltiples factores biológicos, ambientales, organizativos y humanos que interactúan entre sí. Esa complejidad despertó el interés por los enfoques basados en datos que pudieran ayudar a comprender los factores más determinantes en los resultados y las herramientas que permitían pasar de la intuición a la evidencia cuantificada, como eran los primeros software de gestión productiva y sanitaria que en aquellos tiempos se empezaban a utilizar de manera regular. Con el tiempo, esta inquietud me llevó a involucrarme en proyectos de I+D, de investigación aplicada y de servicios técnicos en empresas del sector porcino como Proinserga, donde se desarrollaron con éxito los primeros proyectos de investigación aplicada en bienestar animal, sanidad, producción y medio ambiente. En ocasiones empezando a combinar esas disciplinas, lo que no era mal enfoque a finales de los años 90, y en cierta medida era el embrión de la interoperabilidad que hoy ya se conoce como uno de los mayores desafíos, y no solo en nuestro sector, sino prácticamente en cualquiera. Todo ello gracias al FEDETI, a la Junta de Castilla y León y algunos de los programas de la Comisión Europea, Horizonte 2020, Horizonte 2027, Eurostars, y estructuras colectivas de sanidad animal. En esos entornos se fue haciendo evidente que cuando se sistematiza la recogida de datos, se estandariza la información y se comparten resultados, es posible avanzar mucho más rápido en la comprensión de los problemas y en el diseño de soluciones. Aprendí también que el éxito de cualquier proyecto no solo depende de la calidad del modelo estadístico, sino también de la capacidad para alinear a equipos diversos en torno a objetivos comunes. Ya en aquel momento, y con base en este enfoque, robusto pero muy incipiente todavía, pude formar parte del grupo de trabajo español para la discusión de la directiva IPPC, para el control integrado de la contaminación en la producción porcina y avícola con otros países europeos, tanto en Bruselas como en el Joint Research Center en Sevilla, donde se celebraban muchas de estas reuniones entre los diferentes países europeos implicados. En ese periodo, entre los años 2000 y 2012, aprendí que el I+D sirve para defender la posición de tu empresa, de tu institución o de tu país, basándose en datos robustos y de calidad y en publicaciones en revistas científicas, para poder defender en aquel entonces la posición de España en relación con la legislación europea, entonces en definición, y que de no haber podido generar datos propios se nos hubieran aplicado modelos de emisiones existentes en el norte de Europa, mucho menos exactos y que no hubieran reflejado la realidad productiva de nuestro país, con un probable gran perjuicio para nuestro sistema productivo, injustamente evaluado según esos criterios. El Ministerio de Agricultura hizo un esfuerzo extraordinario para generar esos datos propios que, gracias a nuestra experiencia en investigación aplicada en condiciones comerciales en granjas tanto de Segovia, inicialmente como posteriormente en otras zonas productivas, pudimos combinar datos de emisiones de amoníaco y metano con rendimientos productivos o sanitarios para ayudar a definir unas mejores técnicas disponibles aplicadas a nuestra realidad. Esos mismos ganaderos a los que todavía hoy les estoy personalmente particularmente agradecido, con los que me sentaba 10 años anteriores a aquella época para mostrarles el valor de los datos reproductivos, en aquel caso, pusieron sus granjas a disposición para generar esos datos de calidad con los que defender el proyecto. Creo que es un buen ejemplo de cultura de trabajo y compromiso con los datos, la ciencia y el comportamiento, ese trabajo conjunto. Fue una primera demostración del valor de los datos y su interoperabilidad entre diferentes orígenes, con una primera aplicación práctica que continuó con el EcoGAN, actualmente en uso por parte del Ministerio de Agricultura para el cálculo de emisiones en las granjas españolas. La evolución hacia la ciencia de datos aplicada no fue un salto brusco, sino una transición natural. A medida que las granjas se dotaban de sistemas de registro más precisos, sensores, herramientas de gestión y plataformas digitales, la cantidad de información generada disponible crecía de forma exponencial. El reto ya no era conseguir datos, sino convertirlos en decisiones útiles. Esa necesidad abrió la puerta a la creación y consolidación de equipos híbridos, en los que veterinarios, ingenieros, analistas de datos y matemáticos
y programadores trabajan conjuntamente. Desde la posición de director de una empresa dedicada a la analítica de datos en sanidad animal, ha sido posible observar muy desde dentro cómo se conforman esos equipos. La combinación de perfiles técnicos y de negocio, la interacción entre la visión clínica, productiva, la visión algorítmica y la incorporación de las ciencias del comportamiento para facilitar la adopción de nuevas prácticas han sido claves para que los proyectos no se queden en prototipos, sino que se conviertan en cambios reales en las granjas. Cuando un productor decide ajustar su manejo, su bioseguridad o su estrategia de alimentación basándose en información que comprende y en la que confía, la ciencia de datos deja de ser un discurso abstracto y se convierte en una herramienta tangible de mejora. En nuestro caso, lo hicimos porque nos dimos cuenta de que no llegábamos con nuestros conocimientos como veterinarios a generar las herramientas y soluciones que solo podían hacerse con la calidad suficiente por profesionales con otra formación, programadores, estadísticos, matemáticos, entre otros, y que necesitamos combinar su conocimiento y el nuestro, ya que trabajando de manera independiente nunca conseguiríamos desarrollar herramientas y metodología que se adecuaran a las necesidades del sector. Observando la evolución de la profesión veterinaria en estos años, se percibe claramente un desplazamiento desde un modelo centrado casi exclusivamente en la pericia individual hacia otro en el que la generación, el análisis y el uso de información compartida se convierten en un eje central del trabajo. La gestión del conocimiento ya no se limita a la experiencia acumulada, sino que integra bases de datos, modelos predictivos, sistemas de vigilancia y herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Este cambio exige nuevas competencias, pero también abre oportunidades extraordinarias para aumentar el impacto de la profesión en la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. La profesión veterinaria siempre ha estado ligada al uso de herramientas. Los antiguos albéitares ya combinaban el conocimiento empírico con los instrumentos disponibles en su época para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades de los animales de trabajo y de abasto. Con el tiempo, aquellas herramientas rudimentarias se fueron sofisticando. Llegaron manuales y tratados científicos, laboratorios de diagnóstico, tecnologías de imagen, sistemas de registro y trazabilidad y, más recientemente, plataformas digitales y dispositivos conectados. En el fondo, la idea de aprovechar mejor las herramientas y los medios disponibles para entender y cuidar los animales ha sido una constante a lo largo de la historia de la profesión. En las últimas décadas, la digitalización de la sociedad ha introducido un cambio cualitativo en este panorama. El Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, Digicom 2.2, ofrece un lenguaje común para describir las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad digital, desde la alfabetización en el uso de los datos hasta la comunicación, la seguridad y la resolución de problemas. Aunque fue concebido para el conjunto de la ciudadanía, sus categorías describen con notable precisión muchas de las habilidades que hoy se esperan de un veterinario que trabaja en sistemas agropecuarios complejos: buscar y evaluar información en entornos digitales, manejar datos de forma crítica, colaborar en redes y hacer todo ello garantizando la seguridad y la ética en el uso de la información. Paralelamente, el sistema agroalimentario ha experimentado transformaciones profundas por la globalización de los mercados, la presión creciente por la sostenibilidad y la exigencia de una trazabilidad cada vez más precisa a lo largo de la cadena de valor. Firmas de consultoría estratégica como Deloitte han señalado que alcanzar objetivos ambiciosos de sostenibilidad en el sector agroalimentario resulta prácticamente imposible sin una digitalización avanzada de procesos, flujos logísticos y sistemas de verificación. Sin datos fiables oportunos es muy difícil medir, mejorar y demostrar el rendimiento en el uso de los recursos necesarios y las emisiones asociadas, así como el impacto en la sanidad y en los indicadores clave de producción, así como el papel de las personas que los manejan en los distintos ámbitos de la cadena productiva. Los desafíos actuales de la ciencia veterinaria se inscriben en ese contexto. Las granjas y centros productivos se enfrentan a enormes incertidumbres, como la variabilidad climática, la volatilidad de los mercados y los cambios regulatorios, al tiempo que deben responder a expectativas sociales crecientes en materia de bienestar animal y de reducción del impacto ambiental. Las enfermedades emergentes y reemergentes
el cambio en la distribución de vectores por efecto del clima y la mayor movilidad de animales y productos añaden nuevas capas de incertidumbre a la gestión sanitaria. De hecho, podemos afirmar que las enfermedades, en particular las víricas, determinan en gran medida los mercados mundiales del comercio de proteína animal, tanto para las enfermedades endémicas como para las epidémicas y las zoonóticas. Y es aquí donde surge con una importancia capital la figura del veterinario. Ya no podemos limitarnos a reaccionar ante los problemas. Se nos pide que anticipemos riesgos, integremos información heterogénea y participemos en el diseño de sistemas productivos más resilientes y transparentes. En este escenario, el rol del veterinario como integrador de la sanidad animal, la salud pública y la sostenibilidad se vuelve más visible que nunca. El enfoque One Health nos recuerda que las zoonosis, las resistencias antimicrobianas y otros riesgos sanitarios no respetan fronteras entre especies ni entre sectores. Creo que aquí, como veterinarios españoles, podemos estar muy orgullosos de nuestra historia, ya que la Organización Colegial Veterinaria Española, de acuerdo con sus estatutos, tiene un distintivo visual que le sirve de reconocimiento, el emblema, que ha cambiado poco desde su adopción en 1922 y que es descrito en los actuales estatutos como sigue: un campo de fondo con unos montículos tras los cuales aparece el disco del sol naciente, alrededor del cual campea la inscripción Igia Pecoris Salus Populi, el cual bien puede representar la misma base conceptual de ese concepto One Health o de una sola salud, definiendo ya hace un siglo las interacciones entre la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente. Así, las decisiones que se toman en una granja, por ejemplo, en el uso prudente de antimicrobianos o en la gestión de residuos, tienen implicaciones directas en la salud humana y en la calidad de los ecosistemas, como han subrayado organismos internacionales y la propia Comisión Europea en sus estrategias frente a las resistencias antimicrobianas. Asumir este enfoque implica trabajar en redes multidisciplinares, compartir datos y evidencias y participar en políticas que trascienden el ámbito estrictamente veterinario, integrando la perspectiva ambiental y social en la toma de decisiones. La transformación digital del sector agropecuario no es, por tanto, un fin en sí mismo, sino un medio para gestionar mejor esa complejidad. Las herramientas digitales bien integradas permiten monitorizar en tiempo real o casi real variables productivas y de bienestar, detectar precozmente desviaciones sanitarias, evaluar el impacto de las intervenciones y documentar el cumplimiento de estándares comerciales o regulatorios. Sin embargo, el verdadero cambio no reside solo en la tecnología, sino en la forma en que las personas y las organizaciones se relacionan con los datos, los comparten y los convierten en decisiones informadas. En este punto, la experiencia y el criterio del veterinario siguen siendo insustituibles, porque los datos y los algoritmos necesitan contexto, y ese contexto se construye con conocimiento técnico, conocimiento del terreno y comprensión del comportamiento humano. En ese entorno, hablar de ciencia de datos y veterinaria no es hablar de un futuro, sino de una convergencia necesaria que ya está en marcha. Durante años se ha hablado de la medicina basada en la evidencia. Hoy se empieza a hablar con creciente naturalidad de la gestión basada en datos. La digitalización hace referencia en un primer nivel a la capacidad de convertir procesos y registros analógicos en información digital estructurada. La transformación digital, en cambio, implica rediseñar procesos, roles y modelos de negocio aprovechando las oportunidades que brinda la tecnología, incluida la automatización y la inteligencia artificial. La ciencia de datos se sitúa en el punto en el que convergen las matemáticas, la estadística, la ingeniería informática y el conocimiento del dominio, nuestro dominio veterinario, con el objetivo de extraer valor de los datos, identificar patrones ocultos y generar modelos predictivos o prescriptivos para apoyar la toma de decisiones. Como su continuación natural, la inteligencia artificial, en sus variantes tanto generativas como no generativas, ofrece herramientas para analizar volúmenes crecientes de información y, en el caso de los modelos generativos, para sintetizar texto, imágenes o código a partir de instrucciones en lenguaje natural. En el ámbito veterinario,
los modelos no generativos se aplican a la detección de patrones de enfermedad, a la predicción de riesgos, a la optimización de rutas de servicio o al análisis de imágenes diagnósticas, mientras que los modelos generativos, mucho más comúnmente usados hoy, empiezan a utilizarse de manera regular para generar borradores de documentos, informes, protocolos, imágenes u otros materiales de formación. Conviene recordar aquí la diferencia, a menudo desconocida y mal interpretada, entre datos, información y conocimiento. Los datos son registros brutos, cifras, fechas, mediciones, eventos. La información surge cuando esos datos se organizan, se contextualizan y se presentan de manera que permiten responder a preguntas concretas. El conocimiento, por su parte, emerge cuando esa información se interpreta a la luz de la experiencia, de las teorías y de los valores de una comunidad profesional. En veterinaria, un dato puede ser la temperatura de un animal, el número de lechones nacidos o el porcentaje de magro de una canal. Información es la evaluación temporal del número de nacidos o la diferencia entre sexos en cuanto al porcentaje de magro en esas canales. Y el conocimiento es la capacidad de relacionar ese patrón con un proceso patológico, un fallo de manejo o una combinación de esos factores. Ahora bien, el despliegue de estas capacidades tecnológicas tropieza con barreras bien conocidas. En los estudios sobre la digitalización del sector agroganadero se repiten una y otra vez problemas relacionados con la calidad de los datos, la fragmentación de las fuentes de información, la falta de estándares y las dificultades de interoperabilidad entre sistemas de procedencias distintas. A ello se suma un factor crítico que a menudo se subestima: la gobernanza de los datos, es decir, el conjunto de normas, procesos, responsabilidades y acuerdos que determinan cómo se generan, se comparten, se protegen y se utilizan dichos datos. Sin una buena gobernanza, la ciencia de datos corre el riesgo de construir modelos sobre bases frágiles, lo que genera una falsa sensación de precisión y confianza. No debemos olvidar que la inteligencia artificial solo amplifica lo que ya existe. Si los datos son de mala calidad, incompletos o mal gobernados, la inteligencia artificial no corrige el problema, sino que lo amplifica y lo acelera. Si intentamos construir sobre datos sin contexto, sin trazabilidad y sin disciplina operativa, el resultado será erróneo y, usando un término adecuado al funcionamiento de los diferentes LLMs, grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial, como ChatGPT, Copilot u otros, generaremos una alucinación empresarial. La interoperabilidad, es decir, la capacidad de distintos sistemas para intercambiar datos de manera automática y sin pérdida de significado, se ha identificado como uno de los grandes desafíos de la transformación digital, pero también como una de las fuentes de ventaja competitiva cuando se logra de manera sistemática. En un ecosistema en el que conviven diferentes fuentes de datos como software de gestión de granjas, plataformas de logística, bases de datos sanitarias oficiales, bases de datos de laboratorios, equipamientos de granja y sensórica que producen datos de manera masiva, lograr que los datos hablen entre sí permite, por ejemplo, relacionar eventos productivos con resultados diagnósticos o correlacionar prácticas de manejo con indicadores de bienestar o uso de antimicrobianos. Actualmente, esta situación tiene un enorme margen de mejora debido a que cada empresa tiene su propio ecosistema de soluciones y equipamientos que necesita atención específica para su interconexión y que se está empezando a atender mediante las denominadas APIs, acrónimo de Application Program Interface, o mejor conocido como conectores, que facilitan la relación de unos sistemas con otros, donde ya se observa la denominada tendencia API First o APIs en primer lugar, como tendencia dominante, donde esas APIs, esos conectores, sean el núcleo de la arquitectura de los sistemas de conexión entre empresas, tanto empresas pequeñas familiares, cooperativas medianas o grandes empresas productoras. A todo ello se suma la dimensión cultural. Hablar de la cultura del dato implica hablar de confianza, hablar de incentivos, de hábitos de registro y de disposición a compartir, siempre con seguridad y con unas reglas claras. Sin una cultura organizativa que valore la calidad del dato
que reconozca el esfuerzo por registrarlos correctamente y que devuelva valor a quienes aportan información, la digitalización se vive como una carga administrativa adicional y no como una herramienta de mejora. Del mismo modo, sin una cultura de colaboración, la tentación de encerrar los datos en los denominados silos o espacios aislados no conectados es grande y se pierden oportunidades de construir conocimiento colectivo que beneficie a toda la cadena de valor. En este sentido, la ética digital y la responsabilidad profesional del veterinario cobran un relieve particular. El manejo de los datos, de los sistemas productivos, de resultados sanitarios, de tratamientos o de problemas de bienestar no es neutro. Puede afectar la reputación de las empresas, las relaciones comerciales y el acceso a los mercados. El veterinario se encuentra a menudo en la posición de intermediario entre la granja, las administraciones y otros agentes y debe velar porque el uso de la información respete la confidencialidad, la finalidad para la que fue recogida y las normas de protección de datos vigentes, tanto a escala nacional como europea o global. En los últimos años se ha ido consolidando en Europa la idea de los espacios de datos, o data spaces, entornos nuevos en los que distintos actores públicos y privados comparten datos bajo reglas claras, con mecanismos que garantizan la soberanía de quien genera esos datos y la información consecuente y la seguridad en su uso. Estos espacios se están desarrollando ya en sectores como la movilidad, la sanidad humana, la industria, el turismo o el transporte, y su extensión al ámbito agroalimentario y veterinario constituye una oportunidad única y estratégica. Un espacio de datos agropecuario o agroalimentario con un enfoque veterinario y considerando siempre la perspectiva que nos ofrece un One Health bien diseñado, permitirá, por ejemplo, articular sistemas de vigilancia más robustos, favorecer la investigación colaborativa y apoyar políticas públicas basadas en la evidencia, sin sacrificar la privacidad ni los intereses legítimos de los productores. Con este objetivo hemos diseñado el espacio de datos de Animal Data Analytics, SPADA, que se relacionará en muy breve con otros espacios de datos y en el que nuestro doble papel como operadores del mismo y participantes capaces de ofrecer servicios para el desarrollo de negocio y monetización de los datos como un activo muy valioso que son y que debe monetizarse también y generar negocio de calidad, en las empresas del sector podrá aportar enormes beneficios para el sector, tanto en España como internacionalmente, debido a la fuerte interconexión entre sistemas productivos. La adopción de principios como FAIR, acrónimo de datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, y el alineamiento con el Reglamento General de Protección de Datos ofrecen un marco para avanzar en esa dirección. Pero, de nuevo, no basta con la arquitectura técnica ni con la norma jurídica. Hace falta liderazgo profesional, debate ético y compromiso con un uso responsable de la información. La profesión veterinaria, por su posición en la intersección entre la sanidad animal, la producción, la salud pública y el medio ambiente, está llamada a desempeñar un papel relevante en la definición de estos marcos y en su aplicación cotidiana. Todo lo anterior sería excesivamente abstracto si no se tradujera en ejemplos concretos de cómo la analítica está transformando ya hoy la toma de decisiones en sanidad animal, bioseguridad y producción. Permítanme mencionar algunas áreas que ilustran este cambio. En primer lugar, la alimentación electrónica y de precisión está revolucionando la gestión ganadera. La implementación de comederos electrónicos, sistemas de identificación individual y plataformas integradas que monitorizan el consumo, la ganancia de peso y el comportamiento alimentario permite una gestión basada en individuos o pequeños grupos de individuos en lugar de promedios. En el caso del porcino, por ejemplo, ya es posible y rutinario ajustar la curva de alimentación según la respuesta real de cada animal o de cada lote, detectar precozmente animales que se desvían de la pauta esperada y evaluar en tiempo real o casi real el impacto de cambios en la formulación de piensos. Actualmente estamos diagnosticando problemas posparto asociados a mamitis y metritis en cerdas reproductoras
mediante el análisis de patrones de consumo, más allá de la ingesta total. Existe una diferencia significativa entre alimentar al animal y permitir que el animal se alimente según su voluntad. En este último caso, el propio animal define su patrón de alimentación, que puede alterarse por diferentes factores de estrés, inmunológicos, térmicos o inflamatorios, entre otros. Esto permite enfocar la atención en los animales que realmente necesitan intervención veterinaria, proporcionando una atención rápida, precisa y eficiente. Como resultado, se mejora la sanidad, el bienestar animal, el uso de antibióticos y los rendimientos productivos. Además, es posible aplicar esta tecnología en lotes de cría, controlando su ingesta total y patrones de consumo, lo que se traduce también en una mejor conversión alimenticia, menor variabilidad y una reducción del desperdicio de alimento y de las emisiones contaminantes asociadas. Como continuación natural, estos sistemas ya no son solo capaces de ofrecer la cantidad del alimento que el animal requiera, sino que pueden ofrecer diferentes proporciones de piensos más o menos ricos en ciertos nutrientes, ciertos aminoácidos en particular, para adecuarse a la edad y el estado fisiológico del animal. No es lo mismo un animal en gestación que en lactación, no es lo mismo un animal de primer parto que un animal ya maduro, con lo que se consigue en el mismo esfuerzo una mejora productiva y esa mejor emisión tanto de nitrógeno como de emisiones de carbono, según muestran de manera consistente los trabajos más recientes en este área. En segundo lugar, la sensorización o sensórica ambiental está mostrando una presencia e importancia crecientes. Desde el inicio de nuestra carrera profesional en este sector, los veterinarios recibimos información sobre la importancia de controlar adecuadamente los parámetros ambientales, como la temperatura y la humedad, los niveles de CO2, el amoníaco e incluso partículas de diferentes tamaños. La literatura científica, ya desde los años 70, describe bien el impacto de estas variables cuando están fuera de rango, en problemas respiratorios y entéricos principalmente en animales de diferentes especies. Aún hoy, estos problemas persisten en condiciones comerciales de granja debido a la falta de atención y mantenimiento o a desajustes en los sistemas de control. Los antiguos sistemas de registro, como los termómetros de máxima y mínima, aportaban poco para su control eficaz, aunque no dejaban de ser un primer paso en esa dirección. Sin embargo, la disponibilidad de sensores de calidad y de menor coste ha mejorado extraordinariamente nuestra comprensión del control climático dentro de las granjas y su relación con la sanidad. Los datos generados por estos sensores permiten, desde la generación de alertas por valores fuera del rango establecido, hasta la monitorización del estado sanitario y la evolución temporal de esos valores. Además, estos datos pueden procesarse de manera semiautomática o automática para generar cuadros de mando que incluyan ya también estadísticas básicas o avanzadas o incluso algoritmos de aprendizaje automático supervisado para la predicción del riesgo de enfermedad con base en combinaciones de estas variables ambientales. En Animal Data Analytics, y gracias al proyecto ProHealth del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, con el objetivo de comprender mejor las enfermedades asociadas a la producción, pudimos desarrollar y entrenar el primero de estos algoritmos para una aproximación robusta a la prevención y la predicción de la enfermedad clínica en las granjas. Este ejemplo paradigmático integra la recogida, el procesamiento, limpieza e integración de datos para generar información valiosa para el veterinario, desde indicadores básicos hasta sistemas de alerta para prevenir o minimizar el impacto de las enfermedades asociadas, de manera práctica y aplicable a la realidad diaria de la producción y la sanidad animal. Su integración en plataformas de gestión permite correlacionar de manera regular las condiciones ambientales con esos parámetros sanitarios y productivos. Así, se puede pasar de ajustes reactivos, por ejemplo, subir y bajar la ventilación cuando surge un problema, a estrategias de manejo basadas en umbrales definidos y respaldados por la evidencia. Esta sensorización no solo mejora el confort y el bienestar animal, sino que también protege la salud de los animales, de los trabajadores y los riesgos asociados a concentraciones excesivas de gases o indicadores fuera del rango deseado. Una tercera área clave es la vigilancia sanitaria sindrómica. Tradicionalmente, la vigilancia se ha basado en diagnósticos confirmados, notificaciones oficiales y resultados de laboratorio. Sin embargo, el registro sistemático
de signos clínicos, consumos, mortalidad, tratamientos y otros indicadores permite construir sistemas que detectan patrones anómalos antes de que se confirme un diagnóstico etiológico. Esta vigilancia basada en datos de campo analizada con herramientas estadísticas y de inteligencia artificial de diferentes tipos puede acelerar la detección de brotes, favorecer intervenciones más precoces y reducir el impacto sanitario y económico de determinadas enfermedades. En un contexto de amenazas como la peste porcina africana o la expansión de ciertas enfermedades transmitidas por vectores, este tipo de sistemas constituye un complemento valioso a la vigilancia tradicional. Desde esta perspectiva, en Animal Data Analytics hemos diseñado sistemas avanzados de vigilancia sanitaria que permiten la monitorización continua de la prevalencia y la incidencia de enfermedades en poblaciones porcinas y avícolas basadas en las observaciones sindrómicas efectuadas por personal entrenado en la propia granja, utilizando esas herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para la detección temprana de brotes y la implementación de medidas preventivas. Además, y en la misma línea de lo explicado anteriormente, promueven el uso prudente y racional de antibióticos, contribuyendo a reducir el riesgo de resistencias antimicrobianas y mejorar la sanidad y el bienestar animal. Estos sistemas integran datos de campo y de laboratorio para proporcionar una visión integral de la situación sanitaria, muchas veces en tiempo real o semirreal, lo que permite una toma de decisiones más informada y efectiva. Como último ejemplo, los sistemas de bioseguridad inteligentes basados en datos objetivos representan un salto cualitativo respecto a los protocolos tradicionales centrados únicamente en normas y en chequeos periódicos en papel. En las granjas intensivas, donde la densidad animal y la rotación de personas, vehículos y materiales es elevada, la capacidad de medir de forma continua el riesgo biológico interno y externo de las granjas permite pasar de una bioseguridad de intención voluntariosa a una bioseguridad de evidencia, más alineada con los principios de One Health y con la reducción real del uso de antibióticos. Sistemas como los de evaluación continua del riesgo interno, cumplimiento de flujos, medidas higiénicas, movimiento entre salas, formación del personal y del riesgo externo, entradas de animales, entradas de visitantes, transportistas, vectores, entorno, generan indicadores cuantitativos que permiten al veterinario priorizar las intervenciones con mayor impacto sanitario y económico. Esta objetivación del riesgo facilita la conversación con el productor, ya que desplaza el debate de la opinión a la evidencia y permite diseñar planes de mejora progresivos, medibles y comparables en el tiempo entre unidades productivas. Las alertas tempranas derivadas de estos sistemas, por ejemplo, umbrales de incumplimiento de protocolos, aumentos anómalos de entradas a zonas sensibles o patrones de visitas y limpieza inadecuado, ayudan al veterinario a detectar desviaciones antes de que se traduzcan en brotes clínicos. La monitorización continua convierte la bioseguridad en un proceso dinámico, en el que los cambios en el manejo, en el personal o en el contexto epidemiológico se reflejan nuevamente casi en tiempo real, lo que permite ajustes rápidos y una mejor contención de patógenos emergentes o reemergentes. Yendo a la información de más calidad y más sofisticación, el análisis de redes sobre estos datos de calidad obtenidos añade una capa de inteligencia especialmente relevante en sistemas productivos integrados, donde las granjas no son unidades aisladas, sino nodos conectados entre sí por movimientos de animales, vehículos, pienso y personas. Al modelizar estas conexiones, el veterinario puede identificar granjas, personas o vehículos denominados superdiseminadores, aquellos que contribuyen con más riesgo al sistema, rutas de transporte críticas o flujos de personal que actúan como autopistas de transmisión y priorizar medidas como cambio de rutas, secuenciación de visitas o refuerzo de barreras en nodos clave. Al integrar alertas, monitorización y análisis de redes en un sistema de bioseguridad inteligente, la sanidad de los sistemas productivos se fortalece de forma proactiva, reduciendo la incidencia de enfermedad, la presión de selección en las resistencias antimicrobianas y nuevamente mejorando la productividad y sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, estamos particularmente orgullosos de que el sistema de bioseguridad inteligente denominado BioRisk, desarrollado íntegramente por Animal Data Analytics, recibiera el reconocimiento global de la FAO en octubre por su sencillez, robustez y fiabilidad y la contribución a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios de cualquier tipo, tanto familiares como de grandes empresas verticalizadas, convirtiéndose en una herramienta de gran valor para asesores y consultores veterinarios en cualquier parte del mundo. Por último, no debemos olvidar que para llevar todo esto a la práctica, en el trabajo diario, las ciencias del comportamiento son especialmente adecuadas y están resultando de enorme valor
para lograr que la digitalización en la granja sea algo más que instalar sensores o plataformas inteligentes como las citadas. Estos sistemas solo generan valor cuando los equipos los utilizan de manera consistente, introducen datos de calidad y toman decisiones guiadas por la información. Las ciencias del comportamiento aportan marcos como el denominado COM-B o IST que ayudan a identificar si el problema está en la capacidad del personal, por sus conocimientos y habilidades digitales, en la oportunidad que tiene el personal de aplicarlas, porque tenga tiempo, recursos o la herramienta sea usable por ellos, o en la motivación, porque haya incentivos por sus propias creencias o por su propia percepción de la utilidad. Aplicadas a estos sistemas, estas ciencias del comportamiento permiten mapear con rigor las barreras, desde la resistencia al cambio del personal hasta sesgos cognitivos del propio veterinario, como infravalorar ciertos riesgos o confiar demasiado en la experiencia frente a los datos. Mediante entrevistas estructuradas, observación en granja y experimentos sencillos, por ejemplo, cambiar el diseño de una alerta o la forma de devolver ese feedback, se pueden testar soluciones que hagan más fácil, atractivo y socialmente deseable el uso correcto de estas herramientas tecnológicas y plataformas. Así, la digitalización deja de ser un proyecto tecnológico y se convierte en una intervención de cambio de comportamiento que permite descubrir y superar barreras que desde la mirada puramente técnica del veterinario a veces pasan inadvertidas. Sirva de ejemplo para la mejora del uso de antibióticos y la disminución de las resistencias antimicrobianas cuando mediante la plataforma se detecta que varias granjas registran por sistema tratamientos metafilácticos en el post-destete, sin una relación clara con brotes clínicos ni con datos objetivos de riesgo. El análisis conductual muestra que el personal percibe el antibiótico como un seguro y barato y que existe miedo a los reproches si aparece un brote. La intervención se centra en simplificar ese registro, visibilizar indicadores de éxito sin antibiótico y usar referentes internos, el influencer de la granja, que ya han reducido tratamientos alineando esos incentivos con bajar la presión antimicrobiana y no tener nunca más bajas. De la misma manera, esta plataforma de bioseguridad inteligente revela cómo un grupo de transportistas de camiones de pienso, de recogida de animales, de cadáveres, conecta fuertemente con varias granjas, con rutas que alternan entre centros de distinto estatus sanitario y rompen las secuencias de zona limpia, zona sucia recomendada. El análisis de comportamiento indica que los transportistas priorizan ahorrar kilómetros y tiempo y que nadie les ha mostrado el riesgo real de esas rutas ni les ha facilitado alternativas viables. Por tanto, se rediseñan las rutas para hacer más fácil la secuencia correcta, se les dan feedbacks visuales sencillos, con indicaciones sencillas sobre el recorrido por ese viaje y además se les reconoce públicamente, tanto a ellos como a las empresas que mantienen durante meses un comportamiento adecuado con un nivel bajo de riesgo. En todas estas áreas, la clave está en pasar de tener datos a tomar decisiones distintas porque se tienen esos datos. La analítica no es un fin, sino un medio para responder mejor a preguntas clásicas de la profesión. ¿Por qué ocurre un problema? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué intervención será más eficiente? Y de nuevo, sin la interpretación experta del veterinario, sin su capacidad para comprender las particularidades de cada granja y de cada equipo humano, los modelos corren el riesgo de ser técnicamente impecables, pero prácticamente irrelevantes. Llegados a este punto, conviene mirar el futuro y preguntarse qué papel debe desempeñar la academia en este proceso de transformación. La academia ha sido históricamente un espacio de integración entre los conocimientos científicos, tecnológicos y sociales, y esa función resulta hoy más necesaria que nunca. La velocidad a la que evolucionan las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y las herramientas de analítica contrasta con el ritmo más lento de los cambios estructurales del sector agropecuario. Alguien debe contribuir a tender puentes, a evaluar críticamente las promesas tecnológicas y a formar profesionales capaces de utilizar estas herramientas con juicio. Las oportunidades de colaboración entre centros de investigación, empresas y el sector público en este ámbito son enormes, desde proyectos de vigilancia y modelización de enfermedades hasta iniciativas para medir la huella ambiental en la producción animal, pasando por el desarrollo de espacios de datos interoperables y seguros. La alianza entre administración, ciencia y empresa puede acelerar la adopción de soluciones que de otro modo tardarían años en consolidarse. La academia puede aportar rigor metodológico, independencia crítica y capacidad para formar talento. Las empresas, por su parte, aportan velocidad, proximidad al terreno y recursos para escalar soluciones. Esta cooperación, sin embargo, requiere que revisemos también la formación básica y continua de los veterinarios. Por las mismas razones por las que en su momento se incorporaron al inicio de la carrera asignaturas como matemáticas, estadística, física o química, que muchas veces no entendíamos del todo por qué,
pero eran las bases conceptuales de otras disciplinas que se estudian más adelante. Así, hoy deberíamos considerar seriamente la inclusión de contenidos como programación básica, manejo de datos, redacción de prompts eficaces para sistemas de inteligencia artificial, epidemiología aplicada, sistemas altamente digitalizados o ganadería de precisión. No se trata de convertir a todos los veterinarios en programadores o científicos de datos, sino de dotarles de un nivel de alfabetización suficiente para colaborar de forma efectiva con especialistas en otros campos. Al mismo tiempo, es fundamental reforzar la formación en ética profesional y digital. La capacidad de acceder a grandes volúmenes de información, automatizar análisis o apoyarse en sistemas de inteligencia artificial no exime de la responsabilidad última por las decisiones que afectan a animales, personas y ecosistemas. La academia está en una posición privilegiada para ayudar a las nuevas generaciones de veterinarios a formular las preguntas correctas. ¿Qué datos se deben recoger y para qué? ¿Qué sesgos pueden introducir ciertos modelos? ¿Cómo evitar que la dependencia de herramientas digitales debilite la capacidad de juicio clínico? ¿Y cómo garantizar que las innovaciones contribuyen efectivamente al bienestar y a la sostenibilidad? En este escenario, la colaboración entre empresas, como puede ser Animal Data Analytics, y una institución como esta academia, puede adoptar formas muy diversas, desde proyectos conjuntos de investigación aplicada en diferentes ámbitos, sanidad, bioseguridad, vigilancia sindrómica, hasta seminarios, cursos y publicaciones que ayuden a difundir buenas prácticas en el uso de datos en la sanidad animal. La academia puede actuar como un espacio de encuentro y contraste de experiencias y como garante de que el entusiasmo por la innovación no eclipse la necesaria prudencia científica. Permítanme concluir con una reflexión más personal. Vivimos un cambio de paradigma en muchos aspectos de la sociedad y nuestra profesión no es ajena ni puede quedarse al margen. La combinación de presión demográfica, crisis climática, demanda de alimentos de origen animal, sensibilidad social hacia el bienestar y aceleración tecnológica configura un entorno que pone a prueba nuestras convicciones y capacidades. Sin embargo, también nos sitúa en una posición única para aportar soluciones como veterinarios y de un enorme impacto positivo. La veterinaria puede y debe contribuir a generar una ventaja competitiva extraordinaria para la cadena de producción alimentaria, ofreciendo productos seguros, producidos con altos estándares de bienestar animal, con un uso responsable de los recursos y con un compromiso real con la reducción de huella ambiental. Esa competitividad no se medirá únicamente en términos económicos, sino también en términos de confianza social. Y la confianza se gana con transparencia, coherencia y resultados medibles. Como académico correspondiente, el compromiso que asumo hoy es contribuir en la medida de mis posibilidades a que la profesión veterinaria siga siendo un referente de rigor científico, de innovación responsable y de servicio a la sociedad. Eso implica seguir trabajando para que la digitalización y la analítica de datos se traduzcan en mejoras reales en la sanidad, en la productividad y el bienestar de los animales, en la seguridad de los alimentos y en la sostenibilidad de los sistemas productivos. Implica también escuchar, aprender y participar activamente en los debates que esta academia impulsa en torno a estos temas. Quisiera agradecer de nuevo a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León la confianza depositada, a mis colegas y colaboradores por el camino recorrido juntos y en particular a mi mujer y a mis hijas por el apoyo constante que hacen posible este proyecto. Confío en que trabajando desde la evidencia, la colaboración y el sentido ético de nuestra responsabilidad podamos estar a la altura de los desafíos que se avecinan y contribuir a una sociedad en la que la salud animal, la salud humana y la salud del planeta avancen de la mano. Muchas gracias. Bien, procedemos ahora a imponer los vínculos acreditativos de su condición de académico de la institución. Por favor, acérquese al Estado. En primer lugar, en nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, le impongo la medalla de la institución. Debe de llevarla puesta en todos los actos que le convoque esta institución. En segundo lugar, su tutora le hará entrega de la insignia representativa de dicha medalla. No se puede poner en la mano. Muchas gracias. Y por último, la secretaria le hará entrega del título acreditativo de su condición de académico de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León.
Quisiera resaltar el espléndido currículum del candidato, como muy bien ha expuesto y ha sintetizado su tutora, y el magnífico discurso con el que el nuevo académico nos ha regalado esta tarde. Experto que, dedicado al tema durante las últimas décadas de su vida profesional, con pleno conocimiento de causa, con vocación, por lo que se ve, ímpetu y profesionalidad evidentes, nos ha ilustrado y aproximado a un mejor futuro de la profesión veterinaria. Magnífico discurso, repito, y para celebrarlo, en su nombre y en el nombre de la Academia, les conmino a que se acerquen al local próximo de siempre, en el que hay preparado un vino español. Doctor Piñeiro, mis felicitaciones, mi enhorabuena. Señoras, señores, muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.